Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al primer video del canal, el cual ya arrancamos con un tema potente, como lo estás leyendo en el título. Es un tema muy controversial en las redes sociales, un tema que si lo buscas desde el ámbito cristiano, desde el ámbito de la psicología, tiene muchísimos comentarios y básicamente para muchos cristianos, sí, la ansiedad es del diablo, pero hoy te voy a estar mostrando este problema psicosocial desde la visión psicológica y la visión de la fe. Así que no te vayas, quédate, que hoy te vamos a estar contando qué es la ansiedad, qué genera la ansiedad y qué la genera a la ansiedad. Para poder entender un poco este tema, primero debemos de saber qué es la ansiedad, qué la genera y qué genera la ansiedad. Y hoy vamos a estar hablando de esos temas. Primeramente, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional y física del organismo 100% natural ante la percepción de posibles amenazas, estrés o peligro futuro. Esta misma tiene dos opciones o dos posiciones. Tenemos por un lado la ansiedad normal, o mejor dicho, ansiedad adaptativa, o por otro lado también tenemos la ansiedad patológica. La ansiedad adaptativa es útil y temporal y la ansiedad patológica es más persistente y desmedida con deterioro en el ámbito social, familiar o laboral. Pero más adelante te voy a estar explicando un poco más a profundidad estas dos posiciones de la ansiedad. Mientras tanto, bien sabemos que la ansiedad tiene síntomas frecuentes, físicos, psicológicos y conductuales. Sus síntomas físicos son palpitaciones, sudoración, tensión muscular, temblores, náuseas, respiración rápida y dolores de cabeza. Sus síntomas psicológicos son preocupación excesiva, miedo anticipatorio, problemas en la concentración o sensación de agobio. En sus síntomas conductuales tenemos evitación de situaciones temidas, inquietud o irritabilidad. Ahora, vamos con una de las preguntas. ¿Qué la genera? La ansiedad no tiene una única causa, sino el resultado de distintas interacciones complejas de distintos factores. Por un lado tenemos factores biológicos, como genética, neurobiología del cerebro o sistema nervioso y hormonas. Del lado de los factores psicológicos y de vida tenemos estrés crónicos, traumas o experiencias adversas y condicionamiento y aprendizaje. Y de los factores ambiental y social tenemos cambios significativos de vida, estrés académico o laboral o condiciones ambientales estresantes. Ahora, una vez que pudimos ver qué la genera, vamos a ver qué genera la ansiedad en nosotros. Cuando la ansiedad suele ser moderada y ocasional, suele ser adaptiva, que fue lo que mencionamos al inicio y que lo que vamos a estar explicando en unos minutitos más. Pero cuando es crónica o excesiva, tiene consecuencias un poco patológicas, y ahí es donde derivamos a la ansiedad patológica. Estos efectos que generan son varios. Tenemos primero los efectos psicológicos: trastornos de ansiedad crónicos, depresión y otros problemas de salud mental, alteración cognitiva y miedo anticipatorio constante. También tenemos efectos físicos: respuesta fisiológica persistente, alteraciones en el sueño, sistema inmune debilitado y digestión afectada. Y también tenemos efectos sociales y funcionales, entre ellos aislamiento social, deterioro laboral o académico y calidad de vida reducida. Ahora, ¿te acordás que al principio mencionamos acerca de la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica? Bueno, ahora te voy a explicar qué es la ansiedad adaptativa y qué es la ansiedad patológica. La ansiedad, en su forma natural, es un sistema de alarma. ¿Por qué? Porque detecta posibles problemas, activa el cuerpo y la mente y nos ayuda y nos incentiva a actuar.
Como por ejemplo, cuando sentís ansiedad antes de un examen y esa ansiedad te lleva a estudiar más para rendir mejor. O cuando tenés que hablar en público y te preparás antes con lo mejor que puedas decir en ese momento. En estos casos, la ansiedad no daña, ayuda. Por eso es que todos los seres humanos tienen ansiedad. Ahora, hay unas diferencias entre la ansiedad adaptativa y la ansiedad patológica, y entre ellas tenemos tres diferencias: la intensidad, la duración y la proporción. Cuando hablamos de intensidad es que la ansiedad adaptativa te ayuda a actuar mejor, no te paraliza. Cuando hablamos de duración es porque aparece, cumple su función y desaparece cuando la situación está solucionada. Cuando hablamos de proporción, hablamos de que la ansiedad coincide con el nivel real de amenaza. Ahora, ¿en qué momento deja de ser adaptativa? Y es cuando empieza el medio anticipatorio sin peligro real, cuando es desproporcionado y sin medidas, y cuando esto interfiere con la vida cotidiana. Es ahí cuando la ansiedad no protege, limita. En conclusión, la ansiedad adaptativa te cuida y la ansiedad patológica te encierra. ¿Escuchaste alguna vez la frase "todo lo que es en exceso es malo"? Bueno, lo mismo sucede con la ansiedad. Ahora, la parte más importante y la que más estaba esperando poder llegar es la parte de la ansiedad vista desde la fe. Ahora, la Biblia relata un montón de personas y fieles a Dios que vivieron situaciones de mucha, pero mucha ansiedad. En esa lista nos encontramos con David, cuando escribe el libro de Salmos capítulo 55, versículo 4, que dice: "Mi corazón está dolorido dentro de mí". Acá podemos ver cómo él cuenta y relata que estaba pasando por un momento tan fuerte que esta ansiedad empezó a doler su corazón. En esta lista también tenemos a Elías en Primera de Reyes capítulo 19, cuando escapa de Jezabel, se esconde y le pide a Dios con mucho agotamiento y miedo que pueda acabar con sus días. También tenemos en esta lista a alguien grande y conocido como Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 20, donde él mismo expresa una desesperación profunda. Y también en esta lista lo podemos tener a Jesús cuando le dice a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 38, "Mi alma está muy triste hasta la muerte". Son situaciones y síntomas de la ansiedad que ellos como grandes la vivieron, como fieles de Dios la vivieron. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que vivir ansiedad o sentir estos síntomas de la ansiedad no es pecado, sino que la ansiedad es la tensión interior que surge en el ser humano cuando carga solo con situaciones que solamente dependen de Dios y nos olvidamos de ese cuidado que Dios tiene con nosotros. No es simplemente falta de fe, sino que es la lucha del corazón entre el control humano y la confianza en Dios. Ahora, ¿qué la genera? En primer lugar, vivir como si todo dependiera de uno mismo. Jesús expresa en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 27, "¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?". Esto nos hace referencia a que absolutamente nada depende de nosotros, hagamos lo que hagamos. Todo depende de Él. En segundo lugar, miedo al mañana. Jesús también dice en el mismo libro, en el capítulo 6, unos versículos más adelante, en el 34, dice: "Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán". No hay que pensar en mañana cuando ni siquiera sabemos si mañana existe. Una frase que siempre anda por mi cabeza y la suelo decir bastante seguido es: "Todavía no sabemos si mañana Dios nos puede venir a buscar". Entonces,
por qué vamos a pensar en algo o en un día que todavía no sucedió. Y en tercer lugar es la ruptura interior, que esto sucede cuando se debilita nuestra relación con Dios. Ahora, podemos ver qué la genera a la ansiedad desde la visión y la vista de la fe. Ahora, ¿qué es lo que generan estas tres cosas que te acabo de contar? En primer lugar, paraliza el corazón. Y esto lo relata el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25, que dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Como dije, la ansiedad genera cuando nosotros no se la entregamos a Dios, que paralice nuestro corazón. Después sigue el distorsionamiento de la realidad o la percepción de la realidad. Que esto sucede cuando pensamos que el problema, o nos hace pensar que el problema es mucho más grande de lo que es Dios. Ahora, te acabo de comentar todo lo que genera, todo lo que la genera, pero muchos me pueden decir, listo, ok, ya entendí lo que es, y ahora, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que ya sé cómo identificar la ansiedad? Es simple, la Biblia no te dice no sientas ansiedad o sentir ansiedad es malo, sino que la Biblia te dice cómo o qué hacer con ella. Y esto te lo voy a decir en los siguientes puntos. En primer lugar, entregar la carga. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto implica reconocer los límites y aceptar que no todo depende de nosotros y que en realidad todo depende de Él. En segundo lugar, una oración honesta, no perfecta. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la oración no elimina mágicamente el problema, pero sí reordena y le da paz al corazón. Y en tercer lugar, entender la presencia en lugar del control. Que esto quiere decir que la paz no es algo que literalmente te va a sacar de un lugar y te va a colocar en otro. La paz no es algo, y menos la paz de Dios, no es algo que te va a decir, bueno, listo, te saco de acá y te pongo allá, sino la paz de Dios es aquella que te va a acompañar en el medio de la tormenta, hasta que la pases y superes. Así que esto es la visión de la ansiedad desde la vista psicológica y la vista de la fe cristiana. Si vos querés comentar, si querés aportar algo, si decís esto me gustó, esto me sirvió, lo podés dejar en los comentarios. Si me decís quiero un poco más de esto, quiero saber más, por qué esto, por qué lo otro, también me lo dejás saber en los comentarios o en mis redes sociales. En Facebook me encontrás como Belén Méndez, en Instagram, y si no, en TikTok también como soy Bel Méndez. Y desde ahí me puedes estar escribiendo. Si te gustó el video, dale like, comenta qué tema te gustaría que traiga para el próximo video y también compartilo con tus amigos para que les puedan llegar más y pueda ser de herramienta para que podamos crecer en el reino. Así que nos vemos en el siguiente video. No te olvides darle like, comentar, compartir y ya que estás, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando hay nuevo video. Chao, chao.